Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 21, en el versículo 24 que hoy queremos subrayar. Esto pertenece a una narración, es la llegada de Pablo y su grupo, ciertamente, acompañados por otros desde Cesarea Marítima también a Jerusalén. Estamos en el capítulo 24 y nos dice lo siguiente. Tómelos, llévalos contigo, le dicen así, purifícate con ellos y paga lo que corresponde para que se hagan cortar el cabello. Así todo el mundo sabrá que no es verdad lo que han oído acerca de ti, sino que tú también eres un fiel cumplidor de la ley. Vea la problema, lleva con este bebé Pablo y la relación con los judíos, judeo-cristianos y digamos los cristianos venidos del paganismo. Se dan cuenta, que el problema de la humanidad, el problema nuestro, el problema del hombre, en realidad es el cómo nosotros nos relacionamos entre nosotros. Así en Guanapé. Y ustedes saben que la Biblia de por sí, todo el Antiguo Testamento, se centra principalmente en el aspecto comunitario. E incluso, para darnos a entender que es esencial y fundamental la relación entre nosotros, entonces podemos tomar dos elementos que nos ayuden. Dos elementos sencillos, ¿verdad? Porque en la Biblia encontramos que en todo momento nos habla del aspecto de relación entre nosotros. Y a eso se le llama comunidad. Jacob Hanwaisha en comunidad. Comunidad quiere decir de oigo ya de copeña de bendica de la recola cuantija en ñoisha. De ñone acane shela y cuapa shepea she. Se la gobernar, se la manejar, la sea oye. Entonces, los otros que se vayan a un bledo. Nacente, hay un bledo ahí la gente. Pero la ñana ñeina. Nacente, hay un bledo. O sea, los otros que le coma michi. Y entonces es interesante, ¿verdad? Porque quiere decir que esta es la problemática del hombre como tal, de la humanidad. La pelea de Caín y Abel en relación al hombre significa que Endicatuya lleva la cuya yo acepta. Parece que estamos en continua pelea uno al otro, parece que estamos confrontándonos continuamente. E incluso, atención, que esa pelea es una pelea
fratricida, frater, hermanos, oyuca, entonces oyuca la habicha, oyuca la hermano, bepe yo que hija lleva peón y en. Entonces, eso vamos encontrando por todas partes. Y eso es lo que se ve y nosotros le llamamos después del aspecto religioso, del aspecto moral, le llamamos el egoísmo. El egoísmo es sabiendo que nosotros tenemos que estar en servicio de la comunidad, al servicio de nuestro pueblo, de nuestra gente, ñande, yayaca, paraja, ñande, ñañemboyara, de las cosas que en realidad no nos corresponden de una manera individual o personal, sino que sabemos que nosotros dependemos de la comunidad. Yandeco Yecope Ateguazube. Desde que nacemos necesitamos de la comunidad. Pendese Anderú. Jalandese Anderú, ese telande abuela, telande pariente cuera, nane monga cuay, vive picomba, evicotan de jehuira. Bueno, iba a existir aquí, nadie de nosotros iba a estar en este mundo. Tenemos que reflexionar, entrar, pensar. Nuestro problema real es que nos falta un poco de filosofía. Ya digo, ya estudié con la filosofía. Entonces todos queremos ser homofaber, pero ya poco a las cosas pesa. Pero eso está al servicio, estamos esclavos al servicio de las cosas y no verdaderamente de lo esencial y lo fundamental, sustancial, de quién es el hombre y hacia dónde tiene que apuntar, ¿verdad? Entonces lo otro es secundario, el homo faber es secundario a realmente mirar lo ontológico, es decir, la sustancia y la esencia más bañadeina. De la yaguatana. Y entonces yo le estaba diciendo que la Biblia te presenta dos elementos importantes para descubrir este aspecto de comunidad. El primero es lo que te aparece justamente en Génesis 1:26. Cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se está refiriendo, muchas personas me preguntaban, ¿va a ir el año de ya es plural? ¿Vela? Hagamos. La Biblia siempre insiste en el aspecto de la comunidad. Eso significa simplemente de que Dios es comunidad. Dios entonces es Elohim, se dice. Elohim en realidad, si vamos a traducirlo directamente al castellano, tenemos que poner dioses. Entonces uno puede pensar y decir, entonces aquí hay politeísmo, ¿verdad? Politeísmo, muchos dioses. No, sino que la teología del nombre del mismo Dios es un nombre plural, que es entonces Elohim. El nombre verdadero en singular sería el Dios El. Sin embargo, la Biblia entonces lo pone siempre como el Elohim, es decir, los dioses. Es la comunidad, porque el autor sagrado, desde el primer momento que mira lo ontológico y no lo superficial, la sustancia, la esencia, se preocupa de darnos a entender que Dios mismo es comunidad. Y por eso, si nosotros somos imagen y somos semejantes a Dios, quiere decir que nosotros también tenemos que apuntar siempre a nuestra propia realización, pero ¿desde dónde? Desde el entender nuestra sustancia, de que somos comunidad y que nos desarrollamos y vivimos en una comunidad. De ahí entonces van a venir todas las consecuencias. Tenemos que preocuparnos de nuestra comunidad, de nuestro atuazú, de nuestra eclesia. Upea que dice la iglesia, comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
para calmar mi dolor. Llena mi cielo de nubes y me dice cuánto me ama. Dice quiero estar contigo. Quiero ser siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Cuando me manda la lluvia, siento dice, no temas que aquí estoy yo. Pienso, hoy me siento solo. Él me dice cuánto me ama. Dice quiero estar contigo. Quiero ser siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Dice quiero estar contigo. Quiero ser siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hasta el momento el Vaticano no se había pronunciado oficialmente sobre las elecciones en Venezuela, pero el hielo lo rompió el observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de Estados Americanos. El diplomático intervino en una sesión extraordinaria y urgente convocada para hacer frente a la situación. La Santa Sede se suma a cuanto ha sido expresado por la Conferencia Episcopal Venezolana en su comunicado, en el que se constata
la vocación democrática del pueblo venezolano, demostrada en la masiva, activa y cívica participación de todos los venezolanos en el proceso electoral. De hecho, conseguir esa verificación electoral que pedían los obispos venezolanos fue también el eje central del encuentro de la OEA, la cual calificó de manipulación aberrante lo sucedido en el país. El secretario general incluso pidió la detención de Maduro por parte de la Corte Penal Internacional. Hay premeditación, alevosía, impulso brutal, ferocidad, ventaja superior. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión. El objetivo del encuentro era aprobar una resolución que exigía a Maduro que publicase las actas de votación de las elecciones. Se necesitaban 18 votos y a pesar de que ninguno fue en contra y del sí de 17 países, entre ellos Estados Unidos o Argentina, fueron las 11 abstenciones de estados como Brasil o Colombia las que hicieron que fracasase el potencial acuerdo. Hoy hemos estado a punto de llegar a una resolución de consenso sobre Venezuela. No lo conseguimos por la inflexibilidad de la gente en un punto. Eso sí, a pesar de que la Santa Sede no puede votar en calidad de observador, sí que dejó clara la postura del Vaticano, diálogo para llegar a acuerdos justos que no afecten a la población civil. Asimismo, considera que la manifestación de las distintas posiciones y reclamos se deben realizar con las actitudes pacíficas, de respeto y tolerancia que han reinado hasta ahora. La Santa Sede retiene que solamente el diálogo y la participación activa y plena de todos los actores políticos implicados en este proceso podría llevar a superar la situación presente. La tensión en Venezuela sigue en aumento. Son miles los manifestantes que han salido a las calles en estos días para pedir que se reconozca que hubo fraude electoral. Tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla
escuchar su voz, danos tu silencio y paz, para escuchar al Señor. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz, para escuchar su voz, danos tu silencio y paz, para escuchar su voz. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 21 y hoy hablamos de este versículo 24. Ellos tenían un problemita aquí con la llegada a Jerusalén. Vamos a mirar un poco lo que está sucediendo. Primero dice que terminados nuestros preparativos, ellos están en Cesarea Marítima, subimos a Jerusalén. Ahí está, ojo, ve hacia Jerusalén. Iban con nosotros algunos discípulos de Cesarea que nos hicieron alojar en casa de un tal Mnasón de Chipre. Bueno, todos estos elementos ya fuimos estudiando. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Se subraya siempre el aspecto de comunidad. Lucas tiene muy en cuenta lo que ya dijimos en el primer bloque, el aspecto de la comunidad. A pesar de nuestras diversidades, porque sabemos muy bien que aquí está viniendo una problemática no fácil de resolver la Uruguayina San Pablo con su grupo, a Jerusalén. Incluso antes de venir, ¿se acuerdan? Durante todo el viaje, ya muchos de ellos en el capítulo 20, 21, la gente le va diciendo, bueno, como parejo Pablo, él ponen vagina, o algunos incluso profetas y le dicen Pablo aquí. ¿Se acuerdan que le sacó el cinturón, se ató los pies, se ató las manos y ese peixe ahí de JWB y sufrir a Pablo? El antero de la neñe y la propuesta nueva que vos estás trayendo de cómo entender el evangelio de Jesucristo, la buena noticia de Jesucristo. Porque está en la oyocosea. Entonces, dentro del judaísmo, ellos quieren entender el cristianismo como si fuese simplemente un pequeño movimiento, una secta, un grupito aquí. Y entonces no están comprendiendo que había sido la salvación que trae Jesucristo y la redención es de un alcance universal y no solamente de un alcance mijimijina o pepe sobre la respuesta del Tanakh. Y entonces, así continúa, ellos llegan, dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría y ponamapea. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a casa de Santiago, donde también se reunieron todos los presbíteros. Después de saludarlos, ¿se acuerdan? Todos estos elementos son espectaculares. Pablo expuso detalladamente todo lo que Dios había hecho entre los paganos a través de su ministerio. Ellos alabaron a Dios por lo que acababan de oír, pero le advirtieron, ahí está, una primera advertencia ya para decir, Robuaparo, Yepopete, Peñan de Yaro, Yapoecuendere, Yepa, Ambayepanderemos Sarambipe, Iñe, entre los paganos, pero atención, te vamos a advertir de una cosa, le están diciendo. Pues acuérdate en Jerusalén, acuérdate esa página, acuérdate en tu página, ellos saben cuál es el ambiente en Jerusalén. Pablo está viniendo y viene con mucho entusiasmo ciertamente y todo lo que Dios ha obrado entre los gentiles. Pero al mismo tiempo, Pablo también seguramente que viene con la cola entre las piernas, ya es enseñante.
el rabo entre las piernas. ¿Por qué? Y porque estamos con ellos, y que llevas aquí, y tal de situación y nada, Jerusalén, nantero este hay, uerosa pucay, oye, popete, vender ella, pojina. Entonces, mucha atención. Entonces, Pablo viene también con mucha delicadeza, viene, escucha, se reúne, cuenta lo que Dios ha hecho, pero siempre attentimos kiti, ojalá no mande nada, o en tu mande nada. ¿Qué está pasando? Y aquí ya comienza y le dice, Pablo, te vamos a advertir ya una cosita. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí hasta el final. No descansó, nunca dudó, lo hizo todo con fe y con amor. Desde el principio recibió la gracia que viene solo de Dios. Con su pequeñez y su humildad nos muestra el camino a la santidad. Y así
llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma, María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, llévame a Dios. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. La doctrina de la fe tiene una sección especializada en la parte doctrinal y otra que se encarga de cuestiones de disciplina. Ese departamento es el que lleva la espinosa cuestión de los abusos sexuales. Ahora, el Papa promoverá al episcopado a los responsables de esta sección, al secretario John Joseph Kennedy, que será nombrado arzobispo, y por otro lado al subsecretario Philippe Courbelier, que será obispo. Se espera que de este modo ambos tengan mayor reconocimiento en la curia y que puedan establecer una comunicación más eficaz con los organismos que dependen de ella. Por ejemplo, la Pontificia Comisión para la Protección de Menores. Esta fue instituida en 2014 por el Papa y su objetivo es promover la responsabilidad de las diócesis en este ámbito. Con la nueva Constitución Apostólica Predicate Evangelium, presentada en 2022, quedó enmarcada en la sección disciplinar de la doctrina de la fe. Sin embargo, la comisión se había quedado en una situación parcialmente estancada al no tener un interlocutor con el pleno reconocimiento papal al que poder dirigirse. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Catequesis, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Esta imagen, junto a esta otra, y así hasta en 4 ocasiones serán las que durante esta Navidad repetirá el Papa Francisco. Será para dar comienzo al Jubileo de la Esperanza, por lo que el pontífice se acercará a las 4 basílicas papales para abrir las puertas santas. La primera será, como es tradición, la de la Basílica de San Pedro. Stabilisco che la porta santa della Basilica di San Pietro in Vaticano sia aperta il 24 dicembre del presente anno 2024, dando così inizio al Giubileo ordinario. La siguiente será San Juan de Letrán el 29 de diciembre. En el primer día del 2025, Francisco se dirigirá a Santa María la Mayor. La última será la de San Pablo Extramuros el 5 de enero. Las únicas puertas santas que se abrirán en el jubileo serán las de Roma. El Vaticano recuerda que las puertas que cada diócesis abrió en 2015 eran distintas porque se trataba de un jubileo extraordinario. Eran las llamadas Puertas de la Misericordia. La decisión del Papa de abrir las puertas santas no fueron puertas santas. En la bula también se las llamó deliberadamente puertas de la misericordia, porque de este modo el Papa quería dar una señal de que la misericordia llega a todos, no excluía a nadie, y por tanto en todas las diócesis se podía pasar por la puerta de la misericordia. Además de las 4 basílicas mayores, en 2025 hay que añadir otra petición del Papa. Será la de una cárcel, aunque todavía no se sabe cuál. Es otro de los importantes gestos que quiere tener el pontífice con los presos. Por otro lado, Roma contará con 12 iglesias jubilares. Una de ellas es Santiago y Montserrat, conocida como la Iglesia de los Españoles. Otra la de San Salvatore y Lauro, donde se encuentran las reliquias de 2 santos muy queridos, San Judas Tadeo y Padre Pío. En ellas se podrá recibir el sacramento de la reconciliación y se llevarán a cabo catequesis. Pretenden ser lugares de encuentro para los peregrinos.
Este periodo jubilar culmina el 6 de enero de 2026. Después de este día, se estima que habrán cruzado las puertas santas de la ciudad eterna unos 32 millones de peregrinos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, y ahora con el versículo 24. Tienes que hacer lo que te vamos a decir. Aquí tenemos a 4 hombres que están obligados por un voto. Llévalos contigo, purifícate con ellos y paga lo que corresponde para que se hagan cortar el cabello. Así todo el mundo sabrá que no es verdad lo que han oído acerca de ti, sino que tú también eres un fiel cumplidor de la ley. Bueno, queridos amigos, esto es muy interesante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se está presentando la situación? Y aquí hay una advertencia, le advirtieron. Tú sabes, hermano, le dicen a Pablo, que millares de judíos han abrazado la fe. Y en síntesis le están diciendo, reconocemos tu trabajo. Millares de judíos. Miren que esta es una expresión muy interesante. Millares. Una, 2, 3, 4. Ya habíamos comenzado con el capítulo 2 con el anuncio que hace Pedro. Más de 3.000 que se unen al grupo. Y aquí te está hablando más. Imagínate todo lo que Pablo ya ha hecho. Y que todos ellos son celosos cumplidores de la ley. Pero esto se refiere a los judíos que han abrazado la fe. Entonces ellos, dice, continúan siendo buenos cumplidores del Antiguo Testamento, de las leyes de Moisés. Ahora bien, ellos han oído decir, oye, endaye, vea la ñande famoso, oye, endaye. Va ella bañande, allá bañamos sanambí, allá en las cosas, ñamos en ducaselo, mitame. Alguna vez sí que tu ñande ella veía, lleva. No escuchamos de primera fuente, pero ñandé, ñahendú, oye, endañe. Aupea oye, jave, entonces ñandé, apeñamos sanambima, yecuacama entero estéame. Diga tú. Entonces esa es una deslealtad. Porque incluso, ¿se acuerdan? Que el evangelio es mucho más y responde a todas estas situaciones. Si ustedes pueden ver, siempre es de relación, ¿verdad? Es de relación y otra vez con la persona. A ver, ya entendéis, entonces decíamos a cualquier cosa lleva indere lleva ecopea ecoamua pesa lleva ñande yurupucupa lleva añavi añe erewi. Y entonces eso es lo que aquí está queriendo nos transmitir el autor sagrado. Ani peneñe ereive, ani la pelle las cosas la pecua upea con la dice ñande. Entonces es espectacular, ¿verdad? Imagínense. Lucas, que ya se está dando cuenta de esta situación, que tal vez nosotros lo vivimos en el día a día. Esto más de 2000 años atrás que se escribió, ¿verdad? Añandego, anga, peñande abuite, peña maña, miara, va teco, vagina añande abuite. Entonces dice, ellos han oído decir que tus enseñanzas, con tus enseñanzas apartas de Moisés a todos los judíos que viven entre los paganos. Apartas con tus enseñanzas. Imagínense entonces, queridos amigos, esta es una acusación demasiado grave, ¿verdad? Porque esto pues es como decir, angaye no vale veña, ñamondoro pala Antiguo Testamento, ando y coema, porque ya les coman la Nuevo Testamento. Yo incluso, queridos amigos, entonces, en mi experiencia de 30 años de país, muchas veces escucho algunos grupos que justamente como que quieren pisotear el Antiguo Testamento y como diciendo, peando y cobeima, peando javiman baebe, entonces, como si fuese que solamente existiese Jesús, ¿verdad?
Y si nosotros ya comenzamos leyendo el primer evangelio, San Marcos capítulo 1, y si leemos en serio y comprendemos dentro de su contexto histórico lo que dice el versículo 15, entonces el tiempo se ha cumplido con respecto a quién, al Antiguo Testamento. Pero vean, entonces a través de las profecías y a través de la revelación de Dios que se nos da y que se nos ofrece a través del Antiguo Testamento. Entonces ya me saca pona beñane acá beñane pues tu ya y cuajanwa esa beñane ya la yerureañande. Entonces aquí está el famoso Ereína. Ellos han oído decir que tus enseñanzas apartan, ¿verdad?, de Moisés a todos los judíos que viven entre los paganos. Pero ¿cuál era la problemática? Y nosotros sabemos muy bien que la problemática era aquella de que los paganos no conocían el judaísmo. Entonces los judaizantes, se les llamaba así a ese grupo, los judaizantes querían que todos los paganos, al convertirse primero, fuesen judíos y después podrían ser cristianos. Y Pablo le dice, no, Jesús vino para todas las culturas, para todas las naciones. Basta que nosotros entendamos cuál es el mensaje principal de el salvarse con la fuerza, la gracia y la propuesta del Evangelio. Es decir, cumplir y hacer el camino de humanización, pero ¿desde dónde? Desde tu propia realidad, desde tu propia cultura. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La Biblia es una colección de muchos rollos israelitas antiguos que juntos cuentan una historia unificada. Ahora, si vas al segundo rollo, Éxodo, te encontrarás con dos frases muy importantes. De hecho, son tan importantes que son referenciadas y citadas más de 20 veces dentro de la propia Biblia. Deben ser bien importantes. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Yahweh, Yahweh. Ese es el nombre de Dios. Un Dios compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en amor leal y fidelidad. Puedo ver por qué se repite tantas veces. Esos atributos de Dios son verdaderamente hermosos. Y continúa. Él mantiene su amor leal a miles, perdonando iniquidad, transgresión y pecado, pero no declarará inocente al culpable. Él traerá las iniquidades de los padres sobre los hijos y los nietos hasta la tercera y la cuarta. Ok, espera. Esta última parte hace un giro inesperado. Estamos hablando del amor de Dios y de pronto pasa a su juicio sobre los nietos. Entonces, ¿es Dios misericordioso o vengativo? Sí, qué buena pregunta. Veamos estas palabras en su contexto viendo algo importante en Génesis, el primer rollo de la Biblia. Su Dios escoge una familia, los israelitas, de entre todas las naciones y promete que Él va a rescatar de alguna manera al mundo entero a través de esta familia. Y Génesis termina con la familia de Abraham en Egipto. Entonces el libro de Éxodo empieza y termina con estos dos grandes movimientos. Exacto. Así que en este primer movimiento de Éxodo, Dios rescata a Israel de la esclavitud de Egipto. Y en el segundo movimiento, Dios los lleva al monte Sinaí, donde acampan por un año. Y Dios invita a toda esta nación a una alianza con Él llamada pacto. De modo que ellos puedan ser moldeados por los valores y el carácter de Dios. Y representar a Dios delante de las demás naciones. Exactamente. Entonces, todo este movimiento del monte Sinaí puede dividirse en 4 unidades literarias. Primero está la ceremonia en sí, donde los israelitas aceptan ser colaboradores de Dios.
Y Dios establece los términos de la relación, empezando con los 10 mandamientos. Los primeros 2 son: no darás tu lealtad a otros dioses y no harás ninguna imagen de Dios. Esto parece bastante sencillo. Luego de ahí, Dios le da a Moisés unos planos detallados de cómo construir este lugar sagrado para que Dios pueda venir y vivir en medio de ellos. Así es, y entonces viene una larga historia de cómo se construyó ese hogar sagrado. Pero te faltó algo. Justo en el medio de estas secciones está la historia que tiene nuestra descripción del carácter de Dios. La historia comienza con Moisés subiendo a la montaña y escribiendo las condiciones del pacto de colaboración mientras los israelitas están al pie de la montaña, violando los primeros 2 mandamientos. Y eso es ridículo. Están rompiendo los votos del pacto mientras la ceremonia misma todavía está ocurriendo. Sí, así que Dios está dolido y enojado y le advierte a Moisés que esta traición pasaría una y otra vez. Dios está listo a darlo por terminado. Pero, ¿y qué de su promesa de rescatar al mundo a través de ellos? Exacto. Esto es lo que Moisés le recuerda. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios? ¿Debe poner fin a la alianza? Porque eso sería lo justo. ¿O será Dios leal a su promesa a Abraham y les mostrará misericordia? Exacto. Y ahora mira las palabras con las que iniciamos y lo verás. Tienen que ver con esta misma tensión entre la misericordia de Dios y su justicia. Ok, así que esta declaración empieza así: un Dios compasivo y lleno de gracia. En hebreo, esta línea tiene 3 palabras que riman: el rahum vahanun. Y la línea de abundante en amor leal y fidelidad hace simetría con la primera, que también tiene 3 palabras hebreas: rav hesed vehemet. Cada una de esas líneas tiene 2 atributos de Dios y rodean un 5º atributo, que Dios es lento para la ira. Exacto. Ahora, esa es la primera mitad de esta descripción de Dios. Luego viene la segunda mitad. Dios mantiene su amor leal a miles. ¿Y cómo mantiene su lealtad a aquellos que se rebelan constantemente contra Él? Perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Pero el perdón de Dios no significa que las personas pueden hacer lo que quieran. Correcto. La misericordia de Dios es balanceada en la declaración que sigue, pero Él no declarará inocente al culpable. Él traerá las iniquidades de los padres sobre los hijos y los nietos hasta la 3ª y 4ª. ¿Hasta la 3ª y 4ª qué? Bueno, se está refiriendo a generaciones de personas que repiten las rebeliones de sus ancestros contra Dios. Ellos tendrán lo que se merecen. Pero nota este pequeño número de generaciones comparado con ese número gigantesco arriba. Amor leal a miles. Exacto. Y mira esto. El perdón de Dios de la iniquidad en esta línea se contrasta con su justicia sobre la iniquidad en esta línea. Ok, y todas esas líneas están rodeando la línea central, acerca de la justicia de Dios. Él no declarará inocente al culpable. Así que, si bien Dios es lento para la ira, Él también es justo. Exacto. Esta es la tensión que estas 2 frases están explorando. ¿Cómo puede un Dios fiel y leal tratar con un pueblo tan rebelde? Este es el desafío que Dios enfrenta en esta historia, y es el mismo desafío que Él enfrenta en toda la historia bíblica, a medida que Él obra para rescatar al mundo a través de esta familia. Con eso en mente, podemos echar una mirada más de cerca a esos 5 atributos que Dios declara a Moisés acerca de sí mismo. Un Dios compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en amor leal y fidelidad. Y veremos cómo cada uno de estos atributos nos lleva con más profundidad hacia el carácter de Dios y dentro de la historia de la Biblia. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mijimi 2.0, con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Solo en ti hay plenitud, yo tengo vida, que cuando tú estás
Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros aquí centrados, concentrados en el capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles, versículo 24, que nos invita, ¿verdad?, a cada uno de nosotros a entender, a mirar, a conocer un poco cómo tiene que ser este pastor, digamos, así como estuvimos comparando anteriormente con lo de Ezequiel, ¿verdad? Pablo que viene aquí y que tiene otros compañeros que reflexionan con él. Entonces, en realidad, lo que ellos quieren hacer aquí, yo diría que tenemos que leerlo con una suavidad, de un deseo y de un corazón sincero de parte de Santiago y también los presbíteros que saben cuál es la realidad y lo que puede suceder, lo que puede producir una escisión justamente en medio de la comunidad con una propuesta que Pablo ciertamente está predicando, pero que ese cambio no significa absolutamente, no significa ir contra los principios y los valores propuestos desde la revelación del Antiguo Testamento que justamente tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento lo que está haciendo es mirar en ideal, mirar en aquello que tiene que suceder. Llegarán días, de Isaías, en que el lobo estará ahí paciendo, es decir, o Caruta viene ahí con la ovejita juntos y no sucederá nada. Llegarán días en que el niño, dice, meterá la mano en el agujero de la víbora y la víbora no le hará ningún daño. Esto es entonces el reino de Dios, ¿verdad? Pero pedazo mañana como una forma ideal. Esto no es fácil, porque y nos cuesta dialogar, nos cuesta. Entonces es más fácil separarse. Muchas historias tenemos en esto, ¿verdad? Anglicanismo, cómo surge. Y porque el rey Enrique VIII, ¿verdad? Aumentarse otro cuñado, etcétera, etcétera. Entonces, el Papa le dice, no, ni yo no puedo cambiar esa ley, eso está mal. Ah, bueno, pero entonces yo desde ahora entonces en Inglaterra me pongo como rey, ¿verdad? Y también voy a ser el capo de la iglesia. Y hasta ahora sigue así. El capo de la iglesia de los anglicanos es el rey, allá en Inglaterra. Él la manda, él la hija. O sea, ¿se dan cuenta, queridos hermanos? ¿A ustedes les parece que eso es evangelio? ¿A ustedes les parece? Bueno, pero después muchos seguimos y vamos a eso y queremos argumentar y queremos defender aquello que es indefendible. Indefendible. Un dedito de cerebro ya nos hace entender esto. Un dedito nomás necesitamos de cerebro. Ya pillamos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto no quiere decir, atención, no quiere decir que la comunidad eclesial siempre esté al 100% viviendo su santidad. Atención. Porque muchos pues piensan, entonces, pero ustedes son corruptos, pero ustedes son esto, ustedes son aquello. Sí, dentro de una institución humana nosotros sabemos que siempre será así. Pero miren, en tiempo de San Francisco de Asís, ¿qué pasaba? Y había mucha corrupción. Muchos que se les llamaban los príncipes, ¿verdad?, de la iglesia, que cardenales, que pegamos y que buscaban también sus intereses. ¿Qué hizo San Francisco? Se fue
y se peleó con ellos y se dividió, ya puede las iglesias, ya puede las tupoa, ya puede las yaposea. No. En realidad lo que él hace es, Francisco, reedifica mi iglesia. Esa es la voz que siente en su corazón. Reconstruye mi iglesia. ¿Y cómo lo hace? Y ahora nosotros lo entendemos. ¿Por qué Francisco vivió tan pobremente? Ustedes saben que hace poco estuvimos nosotros por ahí visitando, ¿verdad? Están todavía algunos de la ropa que utilizó San Francisco. Interesante, ¿no? Ya es veña de peixe, por decir, no quiero tampoco meter la pata y decir cualquier cosa, pero como una ropa arpillera ya es. Ay, alguna remenda peite ya que osoro, voy a subir otro retazo. Pero ¿por qué quiso vivir en eso? Y justamente para demostrar que lo que otros estaban viviendo y que decían que eran los príncipes y no sé qué cosa, tú ya conmigo. Y bueno, y miren toda la renovación y lo que significa San Francisco, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Y así los otros santos. Pero nosotros, no, porque se pega, porque se amó, se pepe, en la UAB, se me coja, ya con allá por esa iglesia. Me tenía permitido hacer la sea, allá por la sea y botar. Y bueno, queridos hermanos, esta es nuestra realidad. Esta es nuestra realidad de mundo, ¿verdad? Por eso yo le estaba diciendo, aquí es más bien la relación que nosotros tenemos entre nosotros, cómo comprendemos el vivir en comunidad. La comunidad es esencial y fundamental. Bueno, vamos a despedirnos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor y sobre todo que podamos hacer una linda reflexión. Y que todos nos enseñan de yaguatañas, endullas, esa, ñamoinguebeña de abuelo hume, entonces ya puedo ir por la mía. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.